Gloria al Señor. Les hablo nuevamente en el nombre del Señor, amén. Quiero testificar de mi vida, amén. Bueno, soy de Iquitos. Nosotros somos 7 hermanos, 6 varones y una mujer que soy yo. Yo me alejé de mis padres a los 11 años. Me vine acá a Lima a trabajar y a estudiar, de las cuales terminé mi primaria, mi secundaria. Cuando terminé mi secundaria empecé a agarrar algunas carreras cortas, como he estudiado también costura, tejido, cosmetología. Siempre me ha gustado estudiar. Siempre me ha gustado estudiar, hermanos. Nunca estaba quizás perdiendo mi tiempo. Claro, estaba en el mundo. Todo era vanidad, ¿no? Cuando estamos en el mundo no pensamos en Dios, en nada, solamente en nosotros mismos. Entonces así era mi vida, hermanos, que terminé de estudiar y empecé a trabajar en lo que yo había estudiado. Bueno, claro que todo lo que se ejercita bien. Estudié locución, animación y oratoria. Había estudiado todas estas cosas, hermano, pero yo dije, algún día cuando yo me voy a mi tierra, voy a ejercerlos, voy a trabajar allí. Y claro que así fue. Entonces yo seguí aquí en Lima nomás, hasta que yo no, quizás todo tenía, hermano, todo, estudio, dinero, trabajo, pero no tenía el amor en mi vida. Andaba por andar, sin dirección a nada. Pero yo tenía un tío acá en Lima, que él era bautista, y siempre a veces yo le visitaba a él. Y cuando yo lo visitaba, siempre me invitaba a su culto, ¿no? Y entonces yo rechazaba, decía, no, yo no quiero irme, no, tío, le decía, yo no tengo tiempo, voy a regresar hoy día mismo. No, quédate, sobrina, para que escuches la palabra de Dios. Y entonces yo decía, no puedo, siempre sacaba peros, que no podía, ¿no? Pero así siempre me negaba, no quería yo escuchar la palabra de Dios. Es como si me aburría, ¿no? Me aburría totalmente. Y así seguía yo, seguía, no, sin dirección de nada. Me gustaban mucho las fiestas. Siempre estaba en las fiestas, constante, de mi trabajo las fiestas, y siempre, ¿no? Que tenía libres, así, días libres, me metía a las fiestas, menos a las discotecas. Me gustaba siempre la música chicha, ¿no? Como dicen acá, ¿no? Me gustaba eso, me divertía, y según yo me divertía así, ¿no? Pero yo pienso que estaba mal. Y después sí seguía así, no pensaba en las cosas de Dios, siempre pensaba en mí, ¿no? En mí nomás, y pensaba, hasta que un día yo me había enamorado de un chico, me enamoré, y de las cuales yo tuve una hija nomás tengo, ¿no? Y bueno, él no quiso saber nada de mí, ni tampoco de la criatura. Entonces yo dije, ¿ahora qué hago? Si estoy sola, ¿cómo voy a criar a mi hija? No tengo experiencia, ¿no? Yo decía,
decía así, no tengo experiencia, ¿qué voy a hacer? Yo me sentía como ser perdida, sin saber a dónde ir, qué hacer en ese momento. Entonces yo acudí a una amiga y le dije que yo estaba embarazada y que el padre de mi hija no quería saber nada de mí. Entonces esa amiga me dijo, no, me dice, tienes que tenerlo, algún día te va a servir, porque el padre de mi hija quería para extraerlo, ¿no? Entonces me dijo, no hagas eso, tienes que tenerlo. Pues yo digo, ¿y cómo le voy a criar? Cobarde, ¿no? ¿Cómo voy a criarlo? Decía yo. No, sí, yo sé que tú vas a poder. Entonces yo le crié a mi hijita así, trabajando así, le crié. Le eduqué también así, trabajando mucho, sufriendo, ¿no? Un sufrimiento grande. Cuando uno es madre soltera se sufre mucho porque no tienes el apoyo de su padre, pero quizás Dios tenía misericordia hasta ese entonces y siempre Dios me ayudaba a que como yo estaba, ¿no? Siempre veía las manos del Señor que me apoyaban, ¿no? Y así fue mi vida. Y mi hija le eduqué. Bueno, yo seguía en el mundo seguía sin querer, nunca quería regresar. Decía, no, yo no quiero ir al Evangelio, porque si yo me voy al Evangelio, yo no voy a poder usar las ropas que yo uso ahorita, porque a mí me gustaba mucho la vanidad, me gustaban los pantalones y las blusas así bien escotadas, ¿no? Y mi pelo nunca era así, yo siempre usaba pelo cortito así como de un hombre, ¿no? Siempre me gustaba así. Yo decía, si yo me voy al Evangelio, todas estas cosas no voy a poder. Me gustaba la pintura, me pintaba de 3 colores, si es posible, mi boca. Según yo me veía según bonita, quizás así, ¿no? Los aretes, todas estas cosas me gustaban, hermanos. Yo decía, si me voy allí, no voy a poder usar estas cosas, no voy a poder ir a las fiestas, ¿no? Y todo eso como si, bueno, me retenía y no podía yo avanzar. Y entonces así, hasta que yo regresé a mi tierra, ¿no? A mi tierra regresé. Y entonces ahí mis padres ya eran evangélicos, mi mamá y mi papá. Claro que ellos no eran evangélicos, ellos eran católicos, pero ya habían aceptado al Señor y me invitaban siempre a la iglesia. Vamos, hija. No, mamá, no. Yo no quería, porque no quería dejar el mundo, no quería, ¿no? Y entonces yo decía, no quiero irme. Bueno, le mentía, le decía, cualquier rato voy a ir, les voy a seguir, pero no era así. Entonces yo caí enferma, viví enferma, siempre la brujería a mí me perseguía, hermanos. Siempre me perseguía la brujería, siempre era perseguida por la brujería, porque yo siempre era una mujer que rechazaba a las personas, no les quería aceptar, y entonces ellos se dedicaban en esa forma, me hacían brujería, ¿no? Y así siempre. Algunas veces, bueno, mi mamá me llevaba a los brujos, bueno, ahí me sanaban, pero después nuevamente caía en las manos de los brujos, ¿no? Y así siempre era mi vida, rechazando a las personas. Y yo nunca, hermanos, yo pensaba en casarme. Y cada persona que se acercaba a mi vida o a mí, ¿no? Les preguntaba, yo siempre les decía, ¿tú eres casado? Siempre les decía así, ¿no? Yo les decía así, les preguntaba si eran casados, o yo mismo investigaba si eran casados. Y a veces eran casados, o como otras veces no eran casados, me decían la verdad, pero yo nunca pensaba en casarme, hermanos.
yo nunca. Yo decía, si yo me caso, no voy a tener libertad, porque yo, según yo pensaba, que cuando uno se casa es como te irías a la cárcel. Bueno, yo pensaba así, ¿no? Que uno se casa, ya pues está sujeta a tu esposo, no te deja salir, no tiene libertad de poder ir con tus amigas. Entonces todo eso me impedía. Yo decía, no, yo no quiero casarme, yo no quiero casarme, yo quiero vivir sola, no sola. Y así, hermano, yo seguía sola un buen tiempo, hasta que mi hija tuvo 19 años, así, algo así, porque yo decía, no le quería dar padrastro a mi hija, ¿no? Yo decía así, siempre pensaba así en mi hija, ¿no? Porque se escuchaban muchas cosas, que los padrastros a veces abusaban de las criaturas, ¿no? Entonces eso yo pensaba y decía, no, mejor estoy sola, ¿no? Y así me pasaban los años, y yo decía, bueno, este año voy a decidir, voy a aceptar al Señor este año. Llegaba diciembre, la fiesta otra vez. En esa época, bueno, mi hermano tenía su bar, bueno, ellos no eran cristianos todavía. Entonces, y como mi hermano siempre hacía sus fiestas cada año y nos invitaba a mí y a mi papá, nos íbamos ahí y empezábamos a tomar. Bueno, yo tanto no era de tomar. Entonces mi cuñada, que ahora es sierva del Señor, ella me exigía, me decía, no, tienes que tomar, a ver, me hacía abrir la boca, así es que le había pasado, ¿no? Yo no sentía tomar, no sentía, porque yo nunca había fumado ni tomado nada de esas cosas. Y entonces ahí cuando estaba yo me sentí incómoda, decía, ¿cómo le voy a pasar esto? Porque yo no estaba acostumbrada a tomar, porque ellos tomaban bastante, pues ahí, ¿no? Y entonces, pero yo estaba ahí, y entonces yo ya no sentía estar ahí ya en la rueda de ellos. Quizás ya Dios me estaba tocando mi corazón, ya no sentía bailar, estaba sentadita ahí, ¿no? Y entonces ellos me decían, ¿por qué no bailas, Nidia? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué tú has venido a sentarte aquí o has venido a bailar? No, le digo, ya ahorita voy a bailar. Y entonces así me he pasado toda la noche así sentada, pero yo me sentía extraña, yo no me sentía con ese gozo de querer estar bailando, ¿no? Y yo me sentía un poco rara, ¿no? Entonces así iban pasando los años, que yo decía, tal año voy a ir a la iglesia, porque yo sentía irme a la iglesia ya, porque vivía enferma, lleno de maldades, de brujerías, y así vivía con esa maldad, pero aún no quería irme a la iglesia, ¿no? Y así hasta que, bueno, pasaron muchos años que yo había regresado a Iquitos y ya no quise regresar a Lima, porque mi mamá me dijo, ya no vas a regresar acá. ¿Cuántos años vives allá en Lima? Yo vivía acá, estaba 33 años y nunca había visto a mi mamá. Todo era acá, trabajo, estudio, y mi mamá también quería tenerme a su lado, pero ya pues tenía razón, ¿no? De que ya no quería que mi mamá regresara. Entonces yo me quedé un tiempo allí, y bueno, hasta que uno de mis hermanos estaba estudiando para pastorado, uno de mis hermanos que tengo. Entonces yo todavía no era cristiana, entonces, pero ellos sí, mis hermanos ya, mi hermano William todavía tampoco, pero mi hermano y mi papá y mi mamá, ellos ya eran cristianos. Entonces ellos me decían, vamos a la iglesia. Entonces un día mi hermano, como estaba estudiando, había conocido a un varón allí,
me dijo así, mi hermano estaba como loco, ¿no? Ay, no sé si podemos decir que era de Dios o del diablo, no sé, pero yo lo veía como un loco y decía a mis sobrinitos en esa época, mis sobrinos eran chiquitos, y les decía, ¿sabes qué? Tu tía se va a casar con un pastor, decía, oye, entonces siempre hablaba mi hermano así, siempre decía así, él era así, ¿no? Y tanto que hablaba así, y un día yo me acerqué y le pregunté a mi hermano, le dije, ¿por qué hablas así? Le digo así, no hermana, yo conocí a un varón que es soltero, me dijo así, y tú te vas a casar con él. Así, pero yo no le conozco. ¿Cómo hablas así que yo puedo casar con un hombre que no conozco? Le dije así, ¿o no? Y entonces él así seguía diciendo a mis hermanos, pero yo no me sentía bien, hermano, porque yo decía, no, si yo no quiero casarme, no quiero casarme, yo quiero estar sola, decía yo. Y entonces pasaban los tiempos, los meses, y un día me dio una sorpresa mi hermano. Estuve regresando, yo trabajaba, entonces yo estaba regresando de mi trabajo, ¿no? Y me dice así mi hermano, hoy vas a tener una visita. ¿Pero qué visita? Le digo, no, va a venir un varón, me dijo, que él es pastor y quiere conocerte. Así, bueno, yo no lo conozco. Y entonces llegó ese momento, hermanas, y de verdad vino, me presentó, pero yo no sentí nada en ese momento. Yo le miré como cualquier persona y empezó a decir que él era soltero, hermana, pero quizás cuántas personas habrá en este mundo que son engañadas así, ¿no? Como yo fui engañada, hermana. Yo no me puedo explicar. Si yo era una persona siempre precavida, que siempre yo preguntaba a las personas si eran casados, pero esta persona, como si me fue de mi mente. Y entonces ni siquiera le pregunté nada, hermano. Es como si me hubieran hipnotizado así, es como si me hubieran hecho una brujería, más o menos así yo sentí. Entonces yo me quedé pensando, no, dije, pero y este hombre me dijo, bueno, que estaba buscando una mujer para su esposa, que se quería casarse, ¿no? Entonces yo dije, no, pero si yo no la conozco, ¿cómo yo voy a aceptar a una persona así? Entonces yo estaba por venir a Lima, yo con mi hija, estamos por viajar acá a Lima, porque mi hija todavía no había terminado su secundaria. Y entonces ella me dijo, mamá, vamos a vender la casa porque nosotros teníamos una casa en Iquitos. Yo vivía con mi hija, ahí sola vivía allí. Entonces me dijo, ya habíamos planeado todo, ¿no? De que yo iba a vender mi casa, iba a vender todas mis cosas que tenía para poder viajar acá con mi hija. Me dijo, mamá, yo voy a terminar mi secundaria en Lima y tú vas a trabajar allí. Ah, claro, hijita, todo hemos hecho planes, ¿no? Entonces cuando se apareció este hombre, ya los planes se habían ido al lago, como decir así, al lago, ¿no? Entonces yo ya ni siquiera me había acordado de que íbamos a viajar a Lima, ¿no? Entonces mi hija preciso estaba ahí al frente. Mi hija, si es posible, quizás de repente ella se daba cuenta, oh no, mi mamá de repente se va a enamorar con este hombre y nosotros ya no vamos a viajar. Mi hija
ella me miraba con una cara, como bien diciendo, mamá, no aceptes porque yo quiero viajar a Lima. Pero no fue así, hermano. No fue así. Entonces, en vez de viajar, hermano, más bien nos quedamos en Iquitos. Y ahí fue donde yo le había aceptado a este, yo no puedo decir este hombre, así lo digo. Lo había aceptado. Entonces, no teníamos muchos tiempos de noviazgo. Era así algo rápido, ¿no? Hermano, yo no pensaba, yo ni siquiera me imaginaba, hermano, que este hombre era casado, hermano. Era casado, porque ni siquiera me dijo. Nunca había sabido que él era casado. Y vivía muchos años vendado en mis ojos, sin saber, sin poder salir. Y un día, ya teníamos años ya de casar, yo me llegué a casar. Me dijo, pero ya cuando teníamos años, me dijo que él era casado. Cuando me dijo así, empecé yo no sabía qué hacer. Ese momento yo no sabía qué decir ni hacer, hermano, y entonces yo le dije, ¿y por qué tú no me habías dicho antes que tú eras casado? ¿Por qué? No, porque yo no te quería perder. Ni sus hermanos me dijeron, todo era oculto. Y yo no sé cómo tú podías casarte conociendo la palabra de Dios. Él había sido graduado como 4 veces pastor. Yo no entendía. Yo decía, tú conociendo la palabra de Dios, ¿y cómo tú puedes haberte casado conmigo? Y entonces era mi sufrimiento mío, hermana. Yo decía, ¿de qué me sirve que yo use ropa larga? ¿De qué me sirve que yo me voy todos los días a la iglesia? ¿De qué me sirve que yo sé cantar? Pero ¿dónde va a ser mi fe? Mi fe va a ser el infierno. Pero entonces yo no sabía qué hacer, hermanos. Yo andaba investigando. Me iba a las iglesias y empecé a investigar si era válido ese matrimonio. Me decían que si era uno válido, que el otro no era válido. Entonces yo seguía, entonces yo decía, entonces por este uno no voy a estar, porque yo no quiero irme al infierno. ¡Santo Dios, aleluya! Yo no quiero irme al infierno. Dios, aleluya. Entonces, hermano, yo seguía viviendo por amor a Dios. No porque yo quería ya, sino por amor a Dios, porque yo decía que para él no existe divorcio ni separación. Como me decían que uno era válido, entonces yo continuaba hasta que no daba, porque mi vida era horrible, hermana. Todos los días yo no era feliz, todos los días discusiones, Dios, aleluya. desprecio, humillación. Hasta llegó a agredirme. Me rompió la cabeza. 2 veces me quiso matar. Entonces, pero yo seguía soportando.
tanto, porque yo no sabía cómo salirme de allí, hermano. Yo no sabía. Hasta que yo mismo veía como yo siempre, el Señor me usó en visión. Yo veía en mi cama una serpiente que estaba en el medio de mi cama. Yo decía, pero ¿por qué esta serpiente está aquí en medio de mi cama? Yo no entendía. Y siempre veía una mujer al lado de él. Y como si a mí me expulsara de un lado, yo no, como si yo no fuera su nada, bueno, pero siempre había una mujer pegada a él. No entendí hasta ese momento. Entonces, hermana, hasta que un día yo sentí la muerte ya, porque yo vivía en adulterio. Yo era una adúltera ya, vivía así, hermana. Entonces, un día yo ya no vivía con él, estaba separada de él, pero mis cosas lo tenía ahí. Entonces un día yo me estaba queriendo irme a recoger mis cosas. Entonces estaba cruzando la pista, ya pues al otro, como para irme a recoger mis cosas. Entonces yo sentí que la respiración se me iba, que mis pulmones se apagaban, hermano. Yo veía una persona que veía ahí, que venía, no podía hablar, no podía decirle siquiera auxilio. Yo quería pedirle auxilio, decirle, ayúdame, llévame a la casa de mi hija. No podía hablar. Y entonces Dios me dio valor para poder irme a la casa de mi hija, pero llegué a las justas, toqué la puerta, hermano. Y mi hija salió. Ella sabía, yo le decía así, que me falta el aire. Me dice, ¿qué tiene mamá? Le llamo a mis nietos ahí. Venga, mamá se muere, decía ella. Yo no podía hablar, yo sentí la muerte ahí. Yo sentí la muerte, hermanos, ahí. Y ellos empezaron a orar, pidiendo misericordia al Señor. Entonces metieron aire ahí, metieron agua, me echaron agua. Entonces yo reaccioné, me pasó, gracias al Señor me pasó. Pero más aún, no quería yo no quería, hermano, separarme así, no quería. Entonces un día yo soñé mi ataúd. Cuando yo soñé mi ataúd, ya me dio un poco de miedo, porque estaba frente mío y estaba la vela prendida allí. Entonces yo dije, esto sí es mi cagona. Si yo no obedezco, de ley que me voy a morir. Entonces gracias a Dios que tengo un hermano que es evangélico, como ustedes le conocen, no es pastor. Él siempre me decía, hermana, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir, hermana? Yo siempre decía, cualquier rato me voy a ir. Yo no quería dejar el negocio. Él siempre estaba pendiente a mi negocio. Yo tenía 2 puestos grandes. Entonces yo decía,
oye, ¿ahora qué hago? ¿Y quién va a ver estos puestos? Porque a mi hija ni le gusta vender. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y siempre le metí a mi hermano, cualquier rato me voy a ir, cualquier rato, pero no había ese rato, nunca había llegado ese rato. Y quizás mi hermano estaba orando por mí, quizás estaba orando por mí, ¿no? Entonces un día él me dijo, hermana, el Señor te necesita acá, tienes que venir. Amén, le dije amén. Y entonces yo digo, ¿ahora qué hago con mis cosas? ¿Cómo los dejo? ¿Dónde les dejo? Esa era mi preocupación. Ah, santo. Y entonces mi hija, yo le digo, tenemos que sacar las cosas porque voy a ir donde tu tío. Dice que me va a ayudar 3 días. Y a mamá me dice, tienes que ir a ayudarme. Ya sacamos ese día en camión, todo traspasamos a la casa de mi hija, almacenamos ahí las cosas. Y me vine acá, hermanos, me vine acá como vivir. Pero ahí cuando nosotros llegamos, aquel hombre, yo iba a venir sola. Y entonces él dijo, yo también me voy. Y mi hermano me dice, ¿tú vas a venir sola? No, le digo, porque esta persona también quiere irse. No, me dice, tú tienes que venir sola, hermana. Y entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, que venga pues, digo él. Y entonces venimos. ¿No? Bueno, venimos. Entonces, ahí en la noche el Señor se manifestó y nos empezó a hablar a nosotros. Y nos empezó a decir de que si yo no decidiera dejarlo totalmente o separarme totalmente, la muerte me está siguiendo. Me dijo el Señor, decide dejar todo totalmente, dejar tu trabajo, dejar a esta persona totalmente. Entonces, claro que no era fácil, pero yo decidí, dije, no, ¿cuántos años no he servido bien al Señor? Ahora me voy a dedicar al Señor. Y así lo estoy haciendo, hermanos, como ustedes lo pueden. Lo estoy haciendo así. Yo soy una mujer, me gusta ayunar. Siempre lo he hecho esto. Siempre he sido así, una mujer de ayuno. No es que primera vez yo estoy ayunando aquí. Siempre he sido una mujer que siempre estaba en ayuno, sino que yo no podía crecer porque él era un obstáculo para mi vida, porque donde nosotros servíamos a Dios también había instrumentos. Y uno de los ojos que era, y nos dijo, ¿sabes qué, sierva Lilian? Tú nunca vas a poder crecer, tú nunca, porque esta persona es un obstáculo para tu vida. Así me había dicho esta hermana. Y entonces yo dije, seguramente por eso, ¿cuántos años viviendo? Y ahí nomás vivía estancada. Ya quizás de repente ya me iba a bautizar el Señor, yo sentía la presencia de Dios, ya tenía los toques, hermanos, del Espíritu Santo de Dios, pero ahí como si me enduraba, como si me desinflaba otra vez, me bajaba otra vez y nunca podía crecer. Esa persona era como un obstáculo para mi vida, pero gracias al Señor, yo le agradezco a Él ahora, estoy libre, gracias a Él, porque ese matrimonio no es válido, me dijo el Señor, y nunca ha sido válido. Yo le doy gracias a Él por la vida que me da, por estar libre y estar aquí juntos con ustedes sirviendo al Señor. Gracias. Amén, hermanos, todo esto es para la gloria de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.